ya somos alrededor de 66 participantes, un montón, digo, para este día y para este tema, ¿no? Un montón de gente. Jorge está grabando el encuentro. Les contamos un poco que viene siendo una escritura académica, no está previsto ningún espacio curricular dentro del plan de estudios concreto que trabaje estas cuestiones. Recuerdo en el último Zoom, Agustina de la materia Estado en Cañuelas hizo algunas marcaciones de cosas que advierte o que advertía en las escrituras. Hay docentes que estas marcaciones las vienen haciendo a la hora de devolver los trabajos, o sea, no solo se están ocupando de hacer marcaciones y caso conceptuales, sino marcaciones que hacen a qué tipo de texto supone la escritura académica. Pero es verdad, y cada uno trabaja en el tema educativo, que la alfabetización académica, en un ratito Jorge va a contar un poco de dónde nos tomamos para pensar la alfabeticidad, es como en las escuelas, ¿vieron? Es un tema de todos y es un tema de nadie, o en todo caso del profesor de lengua. Entonces nos parecía con Jorgelina es del campo de la matemática, yo soy del campo pedagógico, Jorgelina es egresada, como saben, de la licenciatura de UNAUR. No somos expertas, y en esto lo queríamos dejar claro, no somos ni lingüistas, ni nos dedicamos al campo de la lengua, solamente que venimos transitando la educación superior, trabajamos en ámbitos de formación, hemos ensayado, como están ensayando ustedes, de qué se trata la escritura académica en los espacios de grado. Bueno, Jorgelina ahora está cursando la maestría en UNADUR, yo he cursado posgrados en Flaxo. Nada, somos unas practicantes como ustedes de la escritura académica, ninguna especialista en particular, y esto lo queremos dejar sistematizado un poco en quienes nos apoyamos nosotras para pensar la escritura académica, y propusimos a la universidad empezar con un primer taller, creemos que no va a ser el único, que ya estamos promediando el primer año pasadito de la carrera, y conversar con ustedes qué les va pasando a ustedes. Por eso armamos un Padlet, que la verdad que ahora en un rato Jorge va a contar qué nos pasó con eso, con el Padlet, donde ustedes, hubo muchísima participación, no sé si más allá de haber participado han entrado después para ver la cantidad de compañeros y compañeras que han participado, elevar qué les estaba pasando a ustedes con esta cuestión, y en función de eso sistematizar algunos aportes que nosotras consideramos tanto para el bloque de la lectura de textos académicos como para la escritura de textos académicos. No lo consideramos un encuentro que va a ser cerrado, tenemos previsto hacer uno y también armar después cuando les vamos a mostrar, armar una carpeta, un espacio común, donde nosotras vamos a compartir los materiales que son importantes que tengan, y como una carpeta abierta, o sea que quien encuentra un material que crea potente para los procesos de alfabetización, también lo pueda sumar a esa carpeta, o sea que sea una carpeta colaborativa de estas dos sedes en materiales que nos ayuden cada vez a mejorar más la escritura y la lectura. Este fue ese espacio diagnóstico que hicimos, un durante, que es este encuentro, y un post, que es sistematizar una cantidad de materiales que creemos válidos a la hora de acompañar los procesos de escritura y lectura de ambas sedes. Esto en lo que refiere a la estructura de esta propuesta, el sentido, y quiénes somos las que lo estamos llevando adelante, que digo, no es un perfil técnico, sino que somos dos perfiles que hemos sistematizado un poco la propia experiencia, anclada en algunos referentes para nosotras en relación a pensar qué es esto de escribir y de leer en la academia. ¿No, Jor? Sí, 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 Vamos. creo que ese es el espíritu, y desde ese lugar lo estamos presentando, y siguiendo un poco también a los marcos teóricos, entendiendo de que en realidad escribir y leer en espacios académicos, universitarios, de nivel superior, es una responsabilidad institucional, lo entendemos. Siguiendo, bueno, cuando les presentemos los marcos teóricos vamos a profundizar más, pero entendiéndolo como un ámbito donde en realidad toda la docencia debería corresponsabilizarse en esto de empezar a acercar otro espacio de producción cultural que es diferente al que se necesita en una escuela secundaria y que tiene que ver con la escritura académica. Si te parece, Pau, voy presentando. Compartimos, sí. ¿Quedó Armamos algo pendiente? un power. No, se los vamos a
colgar este PowerPoint, nos va a organizar un poco todo lo que tenemos pensado para hoy, y bueno, Jorgelina les va a contar cómo leímos nosotros este Padlet, qué advertimos en esto que ustedes volcaron ahí. Nosotros cuando empezamos a trabajar el Padlet, lo que vimos es, bueno, en realidad lo que cuando pensamos en llevar adelante este encuentro, lo que hicimos es dividirlo en dos grandes núcleos. Uno es el de la lectura, que la lectura académica tiene otro recorrido y otras dificultades, y ustedes lo marcaron en el Padlet, por eso también se lo presentamos para empezar a recabar. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué es lo que le pasa en el cotidiano del estudio universitario? Y otra parte que tiene que ver más precisamente con la escritura, digo, de cómo van construyendo ese conocimiento. Y en ese sentido fue que les presentamos ese Padlet, que estaba dividido como en dos grandes campos, que uno era la lectura y el otro la escritura, y lo que hicimos fue sintetizar en todas sus producciones, que la verdad que estamos súper contentas porque o sea, se han comprometido en ese trabajo, que en definitiva esto también es una propuesta que no es obligatoria, y la verdad que tuvimos mucho éxito con Paola, estábamos muy contentas con todo lo que han ido produciendo. Entonces, bueno, pensamos estas dos cuestiones y fuimos trabajando. Fíjense que, bueno, la portada del trabajo, hicimos una cita de Paulo Freire, que está dentro de los materiales que le propusimos que leyeran, que dice, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Y en ese sentido creo que es la propuesta que estamos tratando de llevar adelante con Pau. Avanzo. No sé por qué, pero... El punto de partida que, como les estábamos contando, era el Padlet. Y en este sentido, algunas de las cuestiones que salieron recurrentemente, que pudimos sistematizar en torno a la lectura, son algunas de estas, se las voy leyendo. Antes de leer, se dedica un espacio al conocimiento del autor, la bibliografía en la cual se basa y el tamaño del texto. Un texto académico necesita de una lectura y relectura para comprenderse, y un determinado tiempo destinado exclusivamente a la tarea. Salió recurrentemente en sus producciones el tiempo que les lleva poder sentarse a leer un texto académico, o sea, y que ese tiempo tiene que ser un tiempo destinado exclusivamente a eso, y que a veces lo que más se les dificulta es no encontrar ese espacio de tiempo exclusivo. En el proceso de la lectura se buscan, señalan y analizan las ideas principales, la hipótesis, y se realizan notas al pie. Esto es como van trabajando ustedes los textos que le estamos proponiendo en la licenciatura. Y esto me pareció re importante de las conclusiones que ustedes fueron trabajando, de cómo se dan cuenta que comprendieron ese texto. Y ustedes dicen que lo comprenden cuando dan cuenta de la posibilidad de jerarquizar las ideas, cuando permiten articular los nuevos conceptos con otros autores, cuando lo pueden utilizar en la práctica profesional, o sea, cuando pueden llevar lo que leen a la licenciatura, lo planteaban de esta manera, cuando pueden llevar lo que van leyendo, los textos que van leyendo en la licenciatura, al ámbito de trabajo en las escuelas. O pueden articular también qué lugar se le destina a lo que están leyendo dentro de lo que es el programa de la materia. Creo que eso fue la síntesis un poco de lo que planteamos en términos de lectura. Pau, no sé si quieres ahondar en la parte de escritura. No sé si quedó el último punto, Jorge, sin leer, o yo me No, distraje. no, es el que más amplié, que tiene que ver con está articular. perfecto. Ok. No, vamos con la escritura, con lo que encontramos en la escritura académica, si querés leerlo, Jorge. Bien. Tener dentro de las cuestiones recurrentes que encontraron en la escritura académica, les leo lo que fuimos recabando con Pau. Dice, bueno, que tienen en cuenta la estructura del texto, el inicio, el desarrollo y la conclusión, que mantener durante la escritura la idea central que se pretende transmitir, poder jerarquizar ideas, utilizar vocabulario específico, conocer los conceptos en profundidad, usar el diccionario. El uso del diccionario también salió en el ámbito de la lectura. Tener en cuenta cohesión, coherencia, puntuación, ortografía y uso de tipografías, hacer referencias de autor, ajustarse a los caracteres,
realizar borradores que permitan revisar el texto, autoevaluar y coevaluar la escritura. Esto es un poco de lo que nosotros pudimos sintetizar. Yo no sé si alguno o alguna quiere tomar la palabra, contarnos un poquito. Nosotros habíamos pensado con Pau poder que fuese un espacio más de intercambio también y que ustedes pudieran ir trabajando sobre las cuestiones que encontraron a la hora de producir y de leer este texto. Acá lo que solamente yo quisiera agregar, Jorge, que un poco me encargué de organizar un poco la escritura. Acá Jorge les decía que hay dos bloques, escritura y lectura, y un poco nos repartimos, más allá de pensar el encuentro conjuntamente. Jorge estuvo trabajando más con la lectura y yo con la escritura. Acá no están organizadas, pero si ustedes ven, hay cuestiones que tienen que ver con ese armado de esa estructura, me parecía súper interesante lo que dijeron en relación a autoevaluar y coevaluar la escritura. Acá pensaba cómo ustedes vuelven sobre los borradores, muchos hablaron y muchas sobre el tema de los borradores, y más allá también pensar que lo que uno entrega también es un borrador. La escritura académica no es una estructura acabada. Yo creo que cada uno cuando vuelve sobre la interlocución que hace el docente cuando hace la devolución, podrían escribir otra cosa, que uno encuentra, yo me encuentro con escritos de hace unos años, y uno a veces dice, qué horror. No es que decimos qué horror porque está mal, sino porque nos encontramos con una versión nuestra de hace un par de años. Ustedes se agarraran el trabajo que hicieron con Vicky en política, o los compañeros que hicieron el de análisis en Cañuelas, que ya la cursaron con Nadina, y volvieran el año que viene. El horror pasa porque uno se ha movido, porque tiene nuevas categorías, porque piensa nuevas cosas, porque sus campos laborales interpelan ese trabajo nuevamente. Entonces, me parece que es muy interesante la idea de siempre pensar la escritura como algo inacabado, que esa es la verdadera escritura. Y la idea de coevaluar me pareció interesante, no solo pensarlo en clave del docente, que es el que lee y les hace una devolución, sino cuántas veces hemos sometido nuestra escritura a los colegas, a poder compartírselo a un compañero. Ustedes trabajan mucho en grupos, o van teniendo afinidades. ¿En qué medida puedo compartir a uno que sabe del tema y a uno que no sabe del tema? Después vamos a hablar esto de cuánto nosotros suponemos destinatario. Me va a leer el profesor que ya sabe de esto, entonces, ¿cómo le voy a contar lo obvio? Y el profesor está esperando que le contemos lo obvio, ¿no? Ahora vamos a hablar de la estructura del texto explicativo, y es interesante a veces leerle a alguien que no sabe nada. Ahora que estamos en nuestras casas, que seguro hay gente que no sabe nada de política pública, nada de, bueno, que le leamos o que le compartamos nuestro escrito, porque ese destinatario que no sabe nada nos puede ayudar a advertir qué es lo que estamos dando por obvio, ¿no? Eso es muy interesante a la hora de pensar la coevaluación. No solo que nos lean nuestros compañeros, sino que nos lea gente que no pertenece al campo académico, que no comparte, podría decir Bourdieu, ahora vamos a hablar de Bourdieu, no comparte el capital cultural para leer eso. Entonces va a advertir mucho más esos lugares de obviedad que tiene nuestro texto, y para otro lector eso no puede no ser para nada obvio. Entonces decimos, bueno, esta idea hay que abrirla. Yo la estoy dando por obvia y un lector no entiende porque la estoy dando por obvia. Me pareció muy interesante el último eje de evaluación, de autoevaluación y coevaluación de la escritura. Realmente me parece que es un eje que no tenemos tan entrenado como el diccionario o la estructura, y que hay que ejercitarlo mucho. ¿No, Jorge? ¿Estamos Sí, ahí? No no, sé si alguien quiere. estaba pensando lo que vos estabas planteando, que no Pensábamos en el texto de solamente, Freire, que no sé si alguien está, porque como tengo la pantalla presentando, no veo todas las caritas como para Hola, saber quién no, está hablando. no, hay gente, por lo menos veo en el chat, si alguien quiere poner, yo estoy viendo el chat, si alguien quiere tomar la palabra, me dice ahí por No, el chat y yo le doy Magalí la palabra. pidió, tengo la mano levantada de Magalí, pero bueno, denme un segundo que hago Ah, este bueno, aporte y aparte tengo gente para admitir y vos decías el tema también del capital cultural y que personas que no vienen de la academia. Y yo quisiera agregar, a veces, no solamente los que no vienen de la academia, sino los que pertenecen a diferentes ámbitos de la academia. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con la propia disciplina de estudio, que hace que vos te salgas de tu disciplina de estudio y tengas algún tipo de dificultades para leer, porque hay categorías teóricas que no las tenés apropiadas. Entonces también está bueno eso, y tiene que ver también con la forma en que se escribe académicamente determinado tema.
Eso, nada más. Le doy la palabra a Magalí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Pues estoy medio afónica. Bueno, sí, yo justo quería aportar, justo levanté la mano antes de que lo plantee Paola, pero a mí me sirve mucho a veces terminar un texto o en el medio de la elaboración, pedirle a mi marido que lo escuche o que lo lea directamente, porque justamente él al no estar en tema, digo, a ver, fíjate si me entendés, porque yo sé que el profesor, o sea, sabe cuál es su intención, qué es lo que pide, pero alguien ajeno, o sea, decime si soy clara y si vos entendés lo que yo estoy queriendo plasmar. A mí me sirve. Y bueno, uno tiene que estar abierto también a veces a esa crítica y a rever después, bueno, cuán claro fui en lo que quise poner. Y después en relación a la lectura, que lo planteé en el Padlet, bueno, a mí me pasa esto, yo pasé muchos años alejada de la formación académica. Habré pasado unos 8 o 10 años que me dediqué a estudiar por fuera de la universidad, por fuera, o sea, me replanteé si quería estar o no dentro del sistema, básicamente, ¿no? Bueno, volví después al sistema y me pasa esto, que me resulta muy distinto el estudio, ¿no? Por placer, el uno elegir el texto que quiere leer, la impronta que le va a dar, la mirada que le quiere dar, a cuando te proponen leer determinados autores, en el que uno se ve como en un doble esfuerzo, porque más allá de interpretar la esencia del texto, también tiene que como leer entre líneas qué es lo que el profesor toma como importante de esas ideas. O sea, qué es lo que yo tengo que rescatar ahí. Entonces, bueno, es como un doble esfuerzo, ¿no? Uno tiene que dar cuenta de determinadas cosas que se propuso el profesor a la hora de plantearme eso. Me pasa un poco eso con la lectura, ¿no? Y sí me resulta fundamental esto que también leía en los aportes de los compañeros de, bueno, poder dar cuenta desde qué lugar el autor está planteando lo que plantea, y para eso me parece que es indispensable también tener como un bagaje, o sea, una base de conocimientos por ahí más amplios, que a uno le permiten también poder posicionarse. A veces resulta, no sé, pasa muchas veces cuando uno termina el secundario que es como muy acotado, o sea, la base de conocimientos con la que cuenta como para decir, bueno, este autor se posiciona desde acá, este otro desde acá. Bueno, nada, eso. Vamos a ir avanzando, está bueno Bien. lo que vas aportando y mucha gente en el chat está poniendo, hago lo mismo que Magalí, esto de darle a leer que pueden estar en el mismo campo o que son ajenos a ese campo. Me parece que algo que señaló importante en la recopilación Jorgelina, que a veces un mismo texto puede estar en muchos programas de estudios. Más puede aparecer la misma en varios programas. Y acá a veces restamos importante lectura del programa, si bien algunas personas lo ponderaron en sus apreciaciones. El programa nos permite justamente ver qué inscripción hace ese docente, porque ese docente la inscribe en un recorte de una materia. Un texto de Estado podría también leerse en política y podría leerse en análisis y diseño de las políticas públicas. Por eso es sumamente interesante para no tener que andar adivinando el sentido de la lectura, ir a los programas. Nosotros trabajamos mucho con los docentes en la elaboración de los programas, de las hojas de ruta, y a veces son materiales que nosotros queremos ir directamente a leer el texto, que marcan eso que después quedamos tratándolo de descifrar. A veces eso está explícito, eso está dicho. Entonces, los programas de las materias un poco explican el que ha hecho el docente a la hora de seleccionar. Eso puede ser una muy buena guía para pensar qué es lo importante de este texto. Bueno, ¿en qué unidad de sentido está puesto este texto? ¿En qué bloque de la materia? ¿Cómo se llama ese bloque? Eso me parece darle dirección, ¿no? Si no es verdad que podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante lo será en pos de una intencionalidad pedagógico-didáctica del docente que elige ese texto en una propuesta académica. Ahí me parece importante el valor del programa,
no dice leer la planificación, dice una compañera, ayuda a entender el objetivo, totalmente. Yo creo que, vieron que en general venimos de la escuela secundaria y del mismo terciario, donde los proyectos de cátedra son algo para el docente que lo entrega a la dirección del Instituto de Formación Docente. En general los estudiantes no se amigan con las lecturas y los docentes muchas veces no explicitan la lectura de los programas como estrategias de lectura. Bueno, acá en la universidad es muy importante entender que el programa forma parte de poder comprender el sentido y la direccionalidad de las propuestas académicas, y ayuda a leer y ayuda a escribir, entender ese sentido. Esto que dice Magalí, no quedar pensando qué querrá el profesor de mí. Bueno, algo de eso que querrá está explicitado en ese programa, esa intencionalidad está explícita. Bueno, está bueno lo que van aportando. Ahora vamos a hablar de planificación de la escritura. Sí, ahora vamos a empezar a hablar. Si quieren les empezamos a contar un poco estos dos marcos teóricos grandes que tomamos con Jorgelina para pensar el campo de la escritura y la lectura académica. No sé, Jorge, si querés compartir. En el primero que pensamos... ¿Está o no? Yo te veo a vos. ¿Por qué te veo a vos? No sé para qué me cierro, porque en realidad yo veo como que estoy compartiendo pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, estás compartiendo la pantalla y se ve claro. Estabas con las teorías de campo de Bourdieu. ¿No lo ves, Pau? ¿Y yo por qué no veo la pantalla? No, yo... Porque debes no estar en lo el chat. veo, porque... ¿Querés que yo te la lea? A ver, problema. Ahí está, ya estoy. Bien. Ahí, no, ya está, salí. Bien. A mí, que soy como una media fanática de Bourdieu y especialmente el concepto de campo de Bourdieu, que me parece que es uno de los, como hábitus y capital cultural, son uno de los conceptos más claros, o más interesantes y más potentes. Tomé esta idea, ahora la leo y voy contando qué pensé. Dice, un campo es un espacio social de acción e influencia en la que confluyen relaciones sociales determinadas, en una red de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen en su existencia y en determinaciones que limitan a sus ocupantes por la situación en la estructura de distribución de poder o capital y por las relaciones objetivas con las demás posiciones. La noción de implica pensar en términos de relaciones definidas por la posesión o producción de una forma específica de capital propia del campo en cuestión. En un campo supone poseer un capital para jugar en ese campo. Capital cultural, en el caso del campo, del campo científico académico, que luego se traduce en un capital simbólico al que se le atribuye un valor especial. Credenciales, publicaciones, becas, premios, etc. Bourdieu muchas definiciones de Bourdieu asemeja campo a campo de juego. Uno dice, bueno, ¿por qué me cuesta tanto la lectura y la escritura académica? Bueno, Bourdieu nos diría porque estamos entrando a un campo, al campo académico. El campo académico no es el mismo que el campo profesional. Seguramente ustedes escriben un montón de cosas, planificaciones, informes, y la escuela está llena de escrituras. Pero en general el campo académico está disociado en el sentido de... Esto es muy interesante para entender, y como todos los teóricos críticos, que las dificultades que tenemos no son dificultades personales. No es que estamos impedidos personalmente a escribir académicamente. ¿Me escuchan ahí? Porque alguien dice que me escucha cortado. ¿Se escucha, Jorge? Se te corta. Capaz que si te quedas sin cámara, Pau, no sé, no es lo ideal, pero sí, tenés problemas de conexión. A ver ahí se escucha mejor. Ahí te escuchamos bien. Yo si se corta te aviso. Ahora sí. Ok. Lo que decía era que no es un tema, ¿se acuerdan que esto se habla bastante en la materia Estado, que se toca el tema de la meritocracia y demás? No sentirse que uno no puede o tiene una dificultad con el campo de la escritura y la lectura académica. Bourdieu nos va a decir, la dificultad tiene que ver con que estamos ingresando a otro campo. Y es un campo que tiene otro capital cultural, otro capital simbólico, otras reglas de juego, y por lo tanto, hasta que no aprendamos a jugarlas, nos parece que no podemos con ese campo. De nuevo, no tiene que ver con una incompetencia, sino que en los campos profesionales y en el campo académico hay disputas de saberes simbólicos,
de reglas de juego totalmente distintas, que en el caso del campo académico, ese campo simbólico tiene que ver, o sea, la traducción de esas competencias tiene que ver con los títulos, con las publicaciones, o sea, el intercambio que hacemos nosotros después de esas competencias, de ese campo simbólico, es, por ejemplo, presentar una publicación o obtener una titulación. Eso hace que en el campo existan posiciones y por lo tanto sea siempre un campo de luchas. Para entender que cuando uno se anota o inicia una carrera en el campo de lo académico, inicia un tránsito por ese campo. Lo inicia de antemano las reglas, por eso, digamos, es muy ilícito, diría, creer que un estudiante que se inicia tiene que tener todas las competencias para transitarlo, y no acompañar el proceso de adquirir esas competencias para poder manejarse en el campo de juego, diría Bourdieu, de la academia. La academia es un campo de juego distinto. Bourdieu, si nos pusiera, hay un cuadro, después si buscan en internet, donde Bourdieu hace dos coordenadas X, y ubica todas las profesiones, y justamente el campo de la docencia está cercano en la distribución del capital cultural y de los campos simbólicos a los técnicos, a los administrativos, a los enfermeros, ¿no? El campo del capital académico en general está restringido a otros actores sociales que no somos los docentes. Con lo cual, esto nos habla de que cuando queremos generar ese salto cualitativo para operar dentro del campo académico, tenemos que adquirir, aparte de conceptos teóricos, las reglas del juego, y ahí entra la escritura y la lectura, que supone estar dentro de ese campo. Digo, me parece que la teoría de Bourdieu ayuda a visibilizar y a entender por qué es difícil, por qué no lo sabemos hacer, porque nos movemos en otro campo, ¿no? Bourdieu dice, la vida está llena, él habla de todos los campos por los cuales está conformado el mundo de lo social. Esto nos ayuda a pensar que no es un problema personal, sino que es un problema de lucha de poder, de posesiones de capitales culturales y simbólicos que supone moverse en un campo o moverse en otro. Por eso, esta es una de las teorías que tomamos con Jorgelina para pensar, y esto también lo piensa la UNAUR, que los procesos de alfabetización académica deben ser parte de los compromisos de corresponsabilidad que tiene que tener una universidad para ingresar a un sujeto dentro del campo académico. No solo proveerlo de conceptos, de trayectos de investigación y de producción, sino meterlo en las reglas de juego que supone poder jugar en ese campo. Bueno, saber escribir y saber leer textos académicos son parte de esas reglas de juego y son parte de ese capital cultural. Entonces, bueno, les trajimos a Bourdieu no porque es una clase de sociología, pero nos parece, y los que quieran indagar sobre la teoría de campo de Bourdieu, es sumamente interesante para ver cómo él entiende los espacios de interacción y de lucha y las posiciones diferenciales que tienen los campos sociales, los diferentes campos sociales en la estructura social. Esta es una primera cosa que se nos apareció claramente como necesaria explicitar de qué es esto de entender la academia como un campo. O sea, la academia es un campo, y esto nos parece como crucial dejarlo sentado como idea y como marco de este trayecto de talleres. Y Hort tiene otra pata conceptual para presentar de la alfabetización académica, otra académica a la cual respetamos, y ya sí pertenece al campo de la escritura. Bourdieu no pertenece al campo de la lectura y la escritura académica, es sociólogo, pero nos ilumina con la teoría de los campos. Sí, y que tampoco no deja de articular el pensamiento. Nosotros ahora les voy a presentar a Paula Carlino, que ella sin nombrar, o sea, no se mete con la teoría de los campos, pero que de alguna manera u otra está interrelacionado. Paula Carlino es una psicóloga que se ha especializado en los problemas de alfabetización, y dentro de lo que es la cuestión de alfabetización, la alfabetización académica de nivel superior. Les voy a presentar un video donde ella habla y después vamos a seguir trabajando, pero elegimos este video con Pau porque resume en muy poquito tiempo cómo piensa ella la alfabetización académica. A ver, espérenme un segundo, a ver si se puede ver.
El video se lo vamos a agradecer a una universidad hermana, la Universidad de José C. Paz. Me fui porque estaba dando la entrada a Carla. La Universidad de José C. Paz, que hizo este video. ¿Se escucha? No, no se escucha. A ver, creo que tienes que compartir el audio, nos habían dicho alguna vez, alguien nos ayudó con esto. Debajo hay una opción. Claro, cuando compartís pantalla, tenés debajo la opción de compartir el audio. A ver. ¿A dónde? Ayúdenme, por favor. Cuando vas a compartir pantalla, Acá, fíjate ahí que está. debajo, una vez que vos seleccionás lo que querés compartir, te da la ventana para compartir el audio Creo también. que ahí salió, a ver. Ay. No. No, no me Vamos deja compartir. A ver. tranquila. Joder. No. No sé por qué no me lo permite. A ver, ahora, abajo a la izquierda. A ver, vamos de nuevo. A ver. ¿Querés pasarlo por el chat? Es cortito, les decimos Sí. hasta qué minuto y lo pueden ver en una pantalla paralela, un poquito. ¿Querés compartirlo, el link, y le decimos hasta qué minuto? Lo ven, son 3 o 4 minutitos, ¿no? Esperen un segundito. ¿Estás por ahí, Jorge? Estoy acá, estaba buscándolo en YouTube porque te acordás que lo había bajado justamente para que no me pasase lo que me está pasando. Perdimos. Ahí se los estoy compartiendo, el link. Tienen que mirarlo hasta los 2 minutos y medio, es la primera parte donde ella habla, porque después ya le da participación a un profe, son a los 2 minutos 30. Si quieren verlo, los esperamos acá. Vale. Si no, si querés lo busco, abro el link y lo comparto. No tengo problema. Dale. Sí, yo... ustedes dicen que si yo lo paso por YouTube, ¿me lo va a permitir con el sonido y todo? Sí, te deja. Ah, bueno, entonces Sí. espera porque lo tengo. Dale. A ver. Ok, a ver, fijémonos si se puede. Y con la lectura y la escritura, con la misma secuencia tradicional que en muchos... A ver. Se quedó mudo. Estaba el sonido, se quedó mudo. Sí, se estaba reproduciendo. Ahí. Pero le tengo que dar entrada. No, compartilo. El link es ese, pero no lo puedo compartir. No sé por qué no me deja. Abro todo y no estoy sabiendo nada. A ver. Ahí. ¿Se escucha? Ahí se escucha. En la Argentina ha habido un proceso de inclusión a la universidad de estudiantes de primera generación, un proceso muy importante, estudiantes que no tienen referentes en sus familias, madres, padres o incluso hermanos, que hayan transitado por la universidad, que hayan leído las cosas que se leen en la universidad, que hayan tenido que escribir el tipo de textos que se piden en la universidad. Por lo tanto,
Quiero decir, hay que trabajar con ellos cómo hacerlo. No es algo que porque alguien sepa o haya aprendido a leer y escribir en la primaria, o haya tenido que leer y escribir en la secundaria, sabe inmediatamente cómo se lee y se escribe en la universidad. Este es un supuesto del sentido común, de que porque alguien en algún momento aprendió a leer y escribir, puede transferir o aplicar eso que aprendió a cualquier contexto y para cualquier texto. O sea, la lectura y la escritura no son habilidades que se aprendan de una vez y para siempre. Son prácticas sociales, situadas en contextos específicos, con propósitos específicos, con modalidades de lectura y escritura específicas. Hay muchas maneras de leer y escribir, muchos soportes en donde se lee y se escribe, ¿sí? Una cosa es el papel, manuscrito o el papel impreso que leo, y también a la vez otro soporte donde yo puedo escribir son los procesadores de texto para subir a un foro o simplemente para imprimir un trabajo, o donde puedo leer. El tema con la lectura que puedo leer en una pantalla no es solo leer en un soporte, sino a qué textos tengo acceso gracias a que puedo leer a través de Internet. Bien. ¿Se escuchó? Sí. Sí, perfecto. Bueno, por eso trabajamos, pensamos con Pau que era interesante presentar a Bourdieu, porque cuando ella habla de que muchos estudiantes son la primera generación, también habla de que hay un capital cultural que recién se está... No me fijé, pero sí. hay alguien... que pintar el fondo. Pero te quiero decir, ¿los llegaron a abrir a ese? No, no lo miré. Ahí está. Perdón. Que es la primera vez que acceden a ese campo y que no tienen adquiridas las reglas de juego. Nada, es muy interesante lo que plantea Bourdieu. No sé, Sí, Pau, si querés. y me parece que no sé cuántos conocían a Paula Carlino, no es el único video, y la cantidad de nosotros vamos a compartirles algunos materiales de ella. Es una gran investigadora en este campo, tiene muchas publicaciones hechas, es investigadora de CONICET, y a nosotros nos parecía, cuando pensábamos esto con Jorgelina, como un doble juego, porque esta no es una... No estamos con estudiantes de ingeniería, digamos, estamos con futuros licenciados en educación, que la idea es que puedan trabajar en asesoramiento de instituciones, en políticas públicas. Entonces nos parecía que acá había una doble intención con este taller. Todo esto mientras lo fuimos pensando. Por un lado, hoy avanzar o poner algunos mojones sobre qué tendríamos que advertir a la hora de ir empezando a concientizar este proceso de escribir y leer en la academia. Y por otro lado, sembrarles la semillita de esto que trae Carlino, ¿no? ¿Cómo voy a incluir yo esta dimensión que parece bastante invisible, de que aprender a leer y escribir es una práctica situada, y por lo tanto hay que transportar esta hipótesis de Carlino? Ahí vamos cuando con la hacemos hipótesis, una para asesoría que... en una institución, cuando hacemos una asesoría en una escuela, cuando estamos diseñando una política pública. Carlino dice en otros videos que de lo que más quedan excluidos los jóvenes es de los procesos de lectura y de escritura. Y que la gran deserción en el nivel universitario no es porque los sujetos no leen, sino que es porque no entienden, no porque no leen, porque tiene cantidad de entrevistas hechas con los estudiantes y las estudiantes del nivel universitario, donde la expulsión está dada porque no se ha tomado un trabajo sistemático para que la comprensión de ese campo, de esas reglas de juego, se entiendan. Nadie puede jugar un juego en el que no entiende las reglas. Piénsenlo en los juegos de mesa. Nadie puede jugar un juego en el que no entiende las reglas. Ahora, ¿qué pasa si nadie se ocupa de que yo entienda las reglas? Ella dice que es el principal causal de exclusión de los niveles superiores. Dar reglas del juego, a pensar también fuertemente en la secundaria, ¿no? En qué medida colaboramos con que estas reglas se empiecen a entender también en el proceso de alfabetización que supone la escuela secundaria. Entonces, más allá de acompañar a ustedes
en comprender algo de estas reglas, algunas ustedes ya algunos las tienen adquiridas, otros están en ese proceso, también sembrar la semilla de cómo ustedes en la posición de licenciados y licenciadas en educación van a tomar esta hipótesis que trae Carlino, que para nosotras, y más en los pilares que tiene la Universidad de Burlingame, es central, esta hipótesis, es central. ¿Vos querés, Jorge, poner la hipótesis? Sí, una de sí. las hipótesis. Esa es la hipótesis que marca Carlino y que Paola fue anticipando. Ella dice que existe una relación entre las condiciones institucionales y las situaciones didácticas y las dificultades de lectoescritura en la universidad. Parte de una concepción en torno a la lectura de los estudiantes, quienes leen, pero que en muchos casos no comprenden la lectura. Por lo tanto, resulta necesario desde las instituciones universitarias ofrecer herramientas que inicien a los estudiantes en la lectura y en la escritura académica propia de la disciplina o área de estudio. Esto tiene que ver un poco con lo que estaba planteando Pau, que tiene que ver con la responsabilidad institucional, a nivel institucional y a nivel áulico, de quienes se desempeñan en el nivel superior o universitario, de hacer, ahora cuando abordemos un poco lo que es la alfabetización académica, de hacer explícito lo implícito. Digo, nosotros creemos o damos por sentado de que en realidad hay procesos de lectura y escritura que fueron adquiridos, y la verdad es que la lectura y escritura académica tiene reglas propias, y son esas reglas del juego que no han sido adquiridas, y que en realidad es responsabilidad de la universidad poder llevarlas adelante. No sé si te parece, Pau, avance un poquito. Acá Sí, mientras tanto, no, recupero esto porque ahí dice propias de la disciplina o área de estudio. En esta carrera confluyen personas que vienen transitando distintos, si bien todos pertenecen al campo pedagógico, sabemos que quien haya estudiado según una ciencia social tiene unas reglas propias de esa ciencia social, de los modos de investigar, de las conceptualizaciones, distinto a quien esté acá. Bueno, Jorge y yo somos bien de dos campos bien distintos, Jorge es de las exactas, podríamos decir, viene de matemática, y seguramente, creo que lo había dicho Agustina en el último encuentro, dijo, bueno, acá hay mucho material de sociología en la materia Estado, para algunos, alguna terminología, algún concepto, para un profe de historia, para un profesor de derecho, eso puede estar un poco más cercano a las reglas que ya conoce por su título de base, y para otros puede estar muy lejano, ¿no? Acá también, más allá del campo académico, pensar qué cercanía o qué lejanía hay con cada disciplina que se va presentando, ¿no? Y esto con las disciplinas le va a pasar con el inglés universitario y con quienes le tienen pánico a eso que va a venir porque sienten que no conocen ninguna regla o están muy lejos de conocer las reglas o la propia estructura académica de ese campo disciplinar. Entonces, no solo es el campo académico, sino es la lejanía o la cercanía con cada una. Se te empieza a cortar de nuevo, Pau. Bueno, voy a apagar la cámara. Sí. ¿Alguien quiere, antes de pasar con Jorge, comentar algo hasta acá que quiera decir? Sí, si no avanzamos, pero... hay una... Verónica refuerza en el chat esta cuestión que decía Carlino, que bueno, que se siente reflejada en esto de lo que plantea Carlino, porque bueno, ella es la primera en empezar una carrera universitaria y la primera de su familia en terminar el secundario y el terciario. Y me parece que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando en términos de lo que son los capitales culturales, ¿no? Bueno, después Mercedes habla de que las reglas del juego se adquieren a medida que se entiende el juego y uno se involucra a ser parte del mismo, el juego con sus límites. No, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Si no, avanzamos. ¿Avanzo, Pau? Dale, mientras no sea la modorra, está todo bien. No, mientras bueno, estén ahí, está todo bien. Y acá traemos a colación un concepto que nos parece que engloba bastante un poco de todo y que viene a ser ahí como una interrelación, que es la alfabetización académica.
Carlino entiende por alfabetización académica el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Apunta de esta manera a las prácticas de lenguaje y pensamientos propios del ámbito académico superior. Bueno, acá con esto que yo me anticipaba hace unos momentos de hacer explícito lo que es implícito, el concepto de alfabetización académica nos permite pensar que no hay un único acceso a la cultura, sino que en realidad cada ámbito, cada espacio tiene sus propias reglas de juego, y en esas reglas de juego se juega las posibles relaciones que uno puede establecer, y me parece importante que ella plantea que hay cuestiones que tienen que ver con lo sincrónico, que tiene que ver con aprender las reglas para poder desenvolverse en un campo, pero también tiene que ver con lo diacrónico, que aprender esas reglas después permite participar y estar en espacios y ámbitos académicos. Me parece que eso es bastante importante para traer a colación. Bueno, si te parece, Pau, avanzo, porque son como... Nos comimos la mitad del encuentro. Sí, vamos a empezar con la lectura. Tenemos algunas cuestiones que recuperamos, tanto de textos de Carlino, como del propio cuadernillo que más de una vez hemos nombrado, pero quizás es esto, ¿no? Uno dice, bueno, les nombramos el cuadernillo del CPU, que ustedes lo tienen disponible en el campus, que es un cuadernillo que cuenta un poco la historia de la universidad, en general, en la Argentina, de la UNAUR, y también intenta esbozar algunas prácticas y algunos ejercicios. La idea fue, nada, más allá de que uno recomienda que lo lean, no es lo mismo encontrarnos y plantear acá el interés por leer eso, el sentido de leer eso. Entonces, más allá que lo hemos sugerido muchas veces, relevamos algunas cuestiones que las van a encontrar los que ya lo leyeron o los que quieran volver al cuadernillo que tienen en la pestaña de información importante dentro del campus, en el aula de acompañamiento. Bueno, hemos sistematizado algunas de estas cuestiones. Tomando también y enriqueciendo con documentos y materiales de Carlino, que ya, como les decíamos con Jorgelina, les vamos a contar cómo va a quedar sistematizado esa carpeta común. Si acá está diciendo Vero que en el capítulo 4, sí, calculo que sí, no recuerdo si es el 4, acá tengo el cuadernillo al lado. El cuadernillo dicen que es muy útil, es verdad, hoy lo vamos a poner en valor ese cuadernillo, y esto es lo que vamos a ahora contarles que hemos sistematizado del cuadernillo y de los materiales de Carlino que estuvimos leyendo este tiempo y que van a estar todos disponibles en una carpeta pública. ¿Querés contar, Jorge, de la lectura? La carpeta pública es una carpeta de Drive. Acá a esa carpeta de Drive va a tener acceso las dos sedes, entonces lo único que les vamos a pedir es que sean responsables en descargar todo lo que les parezca necesario que les pueda sumar, pero que no borren materiales. Y si por alguna razón, porque por un error se les borró el material, porque nos podemos equivocar, que nos avisen, así nosotros podemos volver a reponer lo que se haya perdido por error. Y también está bueno que puedan subir cuestiones que tengan ustedes acceso para amplificar o potenciar las herramientas, digo, para que la construcción del conocimiento sea colectivo, que sea comunitario, que nos podamos enriquecer todos, porque incluso ustedes pueden aportar cosas que Paola y yo, incluso en nuestros recorridos, no hemos tenido acceso. La verdad es que cuando preparábamos un poco este trabajo, yo hablaba esto con Pau, de hecho en algunos materiales que seleccioné en torno a la lectura, les voy a proponer un ejemplo de algo que tiene que ver con la didáctica de la matemática, porque realmente hay formas de entrar a la lectura académica diferente de acuerdo a la disciplina que uno maneja. Entonces, eso también está bueno que lo podamos poner en discusión, porque de esa manera después uno fortalece también la escritura, ¿no? Uno va encontrando, digamos, herramientas, estrategias de escritura que son propias del campo disciplinar en el cual nos desarrollamos. Avanzo con la lectura. Bueno, Carlino plantea, yo quiero cerrar esto. Carlino plantea que entrar en un proceso de lectura académica
tiene como diferentes aristas. Ella entiende que es un proceso estratégico porque hay que realizar un recorte, porque hay que seleccionar, porque hay que generalizar de acuerdo a un propósito, porque el acceso va a estar relacionado a la lectura con el área de interés, y también vamos a tener que articular con los conocimientos previos que tengamos. Y eso salió mucho en el Padlet, que ustedes hicieron, o sea, que podían darse cuenta de que se habían comprendido y habían adquirido esos conocimientos cuando los podían relacionar. También ella plantea que leer es un proceso de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque plantea que la acción de seleccionar y jerarquizar información es el resultado de mecanismos aprendidos y se relacionan con los conocimientos propios. Se vuelve necesario entonces acceder a categorías de análisis propias de la disciplina de estudio. Esto tiene que ver un poco con lo que yo planteaba hace 2 minutos de las características propias de acceder a un determinado conocimiento de cada disciplina. Porque aparte tiene que ver con las categorías teóricas, con esto que, bueno, nosotros, lo cual no significa que no se interrelacionen, estamos tomando categorías de la sociología para poder abordar procesos de lectura y escritura, pero eso tiene que ver con la posibilidad que te dan cuando vos te hiciste de ese conocimiento, lo aprendiste, lo comprendiste. Pautas propias de las comunidades académicas. Los profesores en ámbitos académicos manejan códigos propios de la comunidad académica de un núcleo de conocimientos que es preciso aprender. Y acá es un poco lo que nosotros planteamos con la responsabilidad institucional y la responsabilidad pedagógica, didáctica de cada uno de los docentes, de poder poner de manifiesto que la escritura y la lectura académica se aprende a leer y se aprende a escribir académicamente, que no son conocimientos que sean aprendidos de una vez y para siempre, sino que siempre están en permanente evolución. Y acá ella plantea, bueno, acá vamos a trabajar un poquito más, algunas orientaciones para la lectura de textos académicos. Lo que hicimos fue seleccionar, o sea, las orientaciones que ella da y traerles ejemplos. Díganme si habilitan algún micrófono, si no se ve bien. Son ejemplos largos. Se ve bien. Son ejemplos largos. Todos los 3 ejemplos que traigo fueron sacados de las introducciones de distintos libros. Y bueno, son largos porque para poder analizarlos no podíamos quedarnos con un solo párrafo. Entonces ella dice que una de las cuestiones tiene que ver con anticipar la lectura mirando la organización y la extensión del texto, leer la introducción, la bibliografía, pensar de qué se trata lo que voy a leer. Entonces, bueno, yo les leo la primera síntesis de la introducción. El texto es de Perrenot, se llama la evaluación de los alumnos, de la producción de la excelencia a la regulación de los aprendizajes, entre 2 lógicas. ¿Sabés qué estaba pensando, Jorge? A lo mejor se hace medio denso, a lo mejor pueden hacer, si lo están viendo bien desde la pantalla, cada uno puede ir como mirando el texto, que lo que no nos preocupa ahora entenderlo, pero sí a lo mejor, Jorge, detenerte bien mientras lo van leyendo, las marcas que hiciste, sí. Por eso, no, lo iba a leer, o sea, la introducción, okay. Esto es una cuestión o sea, es un recorte de la introducción. Y si ustedes pueden ver lo que está en negrita, ya hay cuestiones que tienen que ver con categorías teóricas. ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Desde qué lugar escribe? O sea, él dice que va a escribir desde un enfoque sociológico. ¿Cómo va a escribir? O sea, la mirada es descriptiva. O sea, todo eso ya podemos ir infiriendo a través de leer la introducción. Quiere demostrar que todo está conectado, o sea, cómo va a ir desglosando el trabajo de escritura, que no se puede mejorar la evaluación si no se toca, esto es una cuestión pura de categoría propia de cómo él plantea la evaluación, o sea, intrínseca al sistema didáctico y al sistema escolar. Bueno, y después habla, por ejemplo, también infiere alguna otra categoría teórica que es pedagogía diferenciada, fracaso escolar, y ya hay una pregunta, que es una pregunta que va a dirigir todo lo que es el escrito. ¿Cómo hacer de la regulación continua de los aprendizajes la lógica prioritaria de la escuela? Bueno, nada, todo esto se puede sacar, podemos ya empezar a inferir qué es lo que vamos a leer a través de leer la introducción de este libro. Está buenísimo, Jorge. Aparte, si se fijan abajo, cuando habla de pedagogías diferenciadas, él se cita a él mismo
¿no? Él se cita en 2 escritos del 96 y del 97, que explica cómo un autor no solo dialoga con otros autores, y muchas veces eso está explicitado en las introducciones de los textos, sino que también dialoga con él mismo, porque si el conocimiento está en movimiento, muchas veces los autores hacen menciones a escritos anteriores, y qué le va a sumar este escrito a lo anterior, o cómo va a retomar una categoría como pedagogías diferenciadas que ya trabajó en 2 escritos anteriores Perrenot, y en todo caso, si queremos nosotros complejizar, deberíamos ir a buscar estas fuentes para ver qué entiende él por pedagogías diferenciadas. O sea, tenemos el tema del texto, la evaluación formativa, el enfoque, como decía, que está acá totalmente explicitado, el tipo de texto que va a construir, que es una mirada totalmente descriptiva la que asume Perrenot en este texto. Aparece ya una pregunta, o sea que ya hay algo que él se quiere contestar en este texto, y a su vez aparecen sus referencias bibliográficas a antecedentes de la escritura en el mismo Perrenot que él menciona, y el que quiere puede ir a buscar esos escritos como antecedentes de este en particular, que es sobre la evaluación. Todas estas marcas hay que aprender a verlas en un texto, porque podemos leer esto de corrido y no registrar que en las introducciones, a veces en los prólogos, aparecen todas estas marcas que permiten entender el sentido de eso que vamos a leer. Acá Mercedes me pone por privado que es como seguir un algoritmo matemático. Sí, algo así. Y Alejandra me plantea que, en el chat plantea, que bueno, que ahí podemos encontrar las 3 respuestas a las preguntas importantes, que es cómo, qué y para qué. Tomando un poco lo que van poniendo en el chat. Avanzo. ¿Te parece, Pau? Sí, a menos que están todos escriben por el chat, son todos muy organizados, ya todos entendieron el contrato pedagógico del Zoom, pero obviamente que pueden interrumpir, ¿sí? Estamos tratando de explicitar quizás prácticas de lecturas que algunos o algunas tienen un poco más desarrolladas, pero la idea es, por ejemplo, hablar de marcas que tienen las lecturas y mostrarlas esas marcas, ¿no? Fíjense que en 4 o 5 párrafos están todas esas marcas. No siempre están en negrita, no siempre son tan identificables, somos nosotros y nosotras las que tenemos que tener el entrenamiento para poder advertirlas. Pau, Y advertir, sí. el negrita es mío. Por eso. Ah, Y no perdón. siempre, a veces están en negrita, a veces el autor decide hacer esa diferenciación. En este caso, las marcaciones las hizo Jorgelina, digamos, pero para hacer esas marcaciones, Jorgelina tuvo que hacer una lectura académica de este texto, ¿no? Encontrar esas marcas. Acá una compañera está diciendo, resulta muy interesante, importante y necesario lo que están enseñando. Claro, estamos tratando de concientizar lo que son los procesos de los textos, de lectura de los textos académicos. Digo, quizás algunos y algunas ya lo hagan, quizás algunas que lo hacen lo están poniendo de manera consciente con esto que estamos mostrando, y para otros quizás esto sea novedoso, ¿no? Bueno, cada uno hará la apropiación de este espacio en la medida en que lo necesite. ¿Alguien que quiera decir algo de esta primera orientación, que es cómo leemos las introducciones a partir de esto que sistematizó Jor? ¿Quiere alguien aportar algo? Si no, avanzamos. Avanzo. Dale. Ahí voy. Bueno, acá otra de las orientaciones que ella da es que es importante interpretar la intención que tiene el autor, aunque no se haga explícita. Captar las categorías conceptuales en las cuales se posiciona y el momento sociohistórico donde fue escrita la obra. Bueno, este libro se llama El estigma del fracaso escolar, es un análisis de casos de una escuela de reingreso secundaria, una escuela secundaria de reingreso. Quienes van a investigar en algún momento, tienen pensado investigar para el taller de SIC, escuela secundaria, yo se los recomiendo, no es un libro costoso, y tiene muchísima tela para cortar. Si me dejas cortito, Pau, la leo todo porque me parece que es interesante. Ya un tiempo venimos protagonizando cambios sociales,
ahí tiene que ver con una cuestión de, ahí ya se empieza a posicionar en el contexto donde empieza a escribir, que ponen en duda la legitimidad de la educación pública y las causas que conducen a lo que históricamente se ha denominado fracaso escolar. En este sentido, tomar una posición crítica, o sea, ya ahí se posiciona desde qué lugar va a analizar esta categoría, con respecto al denominado fracaso escolar, implica comprender la lógica a través de la cual los sujetos ubican dentro y fuera del contexto escolar los condicionantes que los llevaron a repetir o dejar la escuela, entendiendo desde luego que estos pueden trascender a aquellos que indican los propios estudiantes. En esta variedad buscamos desentrañar indicios para entender una iniciativa educativa que en el marco de una política de inclusión recibe nuevos adolescentes y jóvenes que quieren recuperar sus ganas de estudiar. Ahí está diciendo desde qué lugar, cómo se posiciona, o sea, al igual que numerosos especialistas, y ahí, o sea, ella dice cómo sostiene, qué es lo que piensa del fracaso escolar. Se sostiene aquí que el problema de la desconexión, pérdida de interés y discontinuidad se debe centralmente al modo en que se despliega lo escolar y no los sujetos. Desde una convergencia entre la perspectiva de los estudios, bueno, ahí dice desde qué lugar va a escribir, desde los estudios socioculturales y la etnografía y la tradición antropológica, queremos hacer jugar a la experiencia como un acto singular y cotidiano, y a la vez como categoría teórica constitutiva de la subjetividad. Después vuelve a retomar otra categoría teórica, que son trayectorias escolares, política educativa, proyecto escolar. Nada, me parece que también tiene que ver con esto, como empezar a decodificar cómo aborda, o sea, porque también eso nos da la posibilidad de pensar si estamos de acuerdo, si la posición que está desarrollando el autor o la autora, nosotros estamos de acuerdo, si vamos a adscribir a esa posición, si la vamos a criticar. Estas pequeñas marcas nos hacen ver con otros ojos la lectura que estamos haciendo. Y en ese sentido, y perdona, Jor, vuelvo a acordarme de algo de los últimos, por lo menos, encuentros de la materia Estado, porque habíamos visto un montón de autores que se inscribían dentro de lo que llamamos la teoría marxista, especialmente lo que vamos a llamar los teóricos críticos. Ambas sedes ya cursaron Estado. Traigo esta materia porque hay grandes marcos teóricos. Acá lo que muestra con esto Jorgelina es que ningún escritor escribe por fuera, ningún escritor o ninguna producción académica es por fuera de un marco conceptual más amplio. Y lo que hacen en este momento de la escritura es justamente decirnos cuál es ese marco más amplio, ¿no? Me acuerdo que Agustina traía el ejemplo, decía, bueno, cuando alguien dice que entiende la sociedad como conflictiva, y ahí marcaríamos la palabra conflicto, seguramente su marco más amplio es la teoría marxista. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta no solo de lo que va a escribir, que es la intención que tiene en ese texto, sino en dónde está recostado ese autor? ¿Qué otras macrocategorías lo nutren? Acá me parece interesante porque trayectorias escolares no es un concepto de Madoni, en todo caso es de Flavia Terigi, y solamente lo nombra, pero si nosotros encontramos esas marcas, nos damos cuenta con quiénes dialoga Madoni, quiénes son sus amigos. A mí me gusta decir como los amigos son con quienes conversaría. Bueno, entonces empezamos a entender el tejido de esos autores amigos, podríamos decir entre comillas, que arman una red de sentido. Hay muchas redes de sentido, por ejemplo, el fracaso escolar. Bueno, Madoni arma una red de amigos, de textos y de académicos vecinos, desde los cuales explicar el fracaso. Pero podemos encontrar otro texto donde las marcas para entender el fracaso escolar son otros paradigmas, son otros sentidos, son otros autores amigos. Y eso nos haría poder entender que hay textos que se contraponen en los modos de entender, por ejemplo, el fracaso escolar, o autores que se contraponen en entender, en cómo entienden la sociedad, que es un tema que ustedes trabajaron en Estado. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? No solo la intención en este texto, en particular que nos da la profesora, el profesor para leer, sino a qué red de sentidos y de otros autores y de otras corrientes académicas este autor adhiere. Bueno, ya con la cantidad de materias que ustedes tienen cursadas, seguramente pueden encontrar, como yo digo, estos escritores amigos. Y van a ir entendiendo y cada vez haciendo más consciente al momento de leer una obra, dónde aparecen esas marcas, donde el escritor explicita o la escritora con quienes está dialogando eso que está diciendo.
la intención que tiene, sino con quiénes se está dialogando. Digo, acá es bien claro cómo aparece la idea de trayectorias escolares, y ya en la cabeza de ustedes se estará dibujando qué tipo de texto es un texto que va a hablar del fracaso escolar ligado a las trayectorias escolares. Distinto sería si hablara del fracaso escolar y elegiría otra línea conceptual, más psicologicista o más basada en el mérito, que también las hay, para hablar del fracaso, ¿no? Ya esto nos pone como unos anteojos de qué perspectiva de realidad va a trabajar este texto en particular. Patricia Pau, había ¿puedo hacer levantado un la comentario? mano. Sí, justamente en relación a lo que dice Pau, perdón que tuve la cámara un poquitito apagada, pero los estaba escuchando, en la parte del prólogo, por lo general, quien prologa no es el mismo autor, sino es otro autor, y esa persona o la persona que va a prologar hace como una presentación, y de alguna forma ya es como que abre la puerta de entrada para poder decir cuál es el posicionamiento o el encuadre referencial. Y en lo personal leo siempre el prólogo y después voy a buscar la bibliografía, porque es como que me da una pista de cuáles son los autores en los cuales va a anclar su lectura para poder hacer la presentación. Sí, aparte la bibliografía te da, y lo pongo entre comillas, te da pistas para seguir trabajando. O sea, si vos necesitas seguir indagando en un determinado tema, y el autor que leíste te resultó ameno, te da pistas para seguir buscando, profundizando un determinado campo de estudio. No sé, Es como Pau. cuando uno... Es como Sí. cuando uno navega una página, vieron que esa página te lleva a otra página. Bueno, esto es lo mismo, pero no en formato digital. Cuando uno lee la bibliografía, serían como los links. ¿A dónde tengo que seguir? Cuando uno navega, eso pasa automático, ¿no? Un link te lleva a otro link. Pero cuando uno está en un texto, ¿cuáles son los links de ese texto? Bueno, los links, por ejemplo, son la bibliografía. Bueno, yo quiero saber más, quiero seguir leyendo esta línea conceptual. Bueno, la bibliografía, vieron que a veces digo, esto es muy común cuando uno pasa por la formación terciaria. Las fotocopias, porque encima en general nos manejamos con fotocopias, ahora bueno, estamos con los famosos PDF, no incluían muchas veces las tapas de los libros, no incluían los nombres de los autores, no incluían los prólogos o no incluían la bibliografía. Fíjense cuántas veces nos han facilitado en la formación docente bibliografía de la cual no teníamos todas estas marcas. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a reconocerlas si muchas veces no teníamos idea de quién era el autor? En las citas no se fotocopiaban porque total ya son las citas, o el prólogo no, y estamos justamente dándole una preponderancia enorme para abordar un texto académico, el conocimiento de todas esas cosas, de las cuales muchas a veces en el proceso de otorgar un módulo, unas fotocopias y demás, esas marcas se las restamos, o se nos han restado en la formación terciaria, y ni que hablar en la formación secundaria, de esas marcas. Entonces, de nuevo acá con Carlino... Pau, y yo agregaría la fecha de edición, o sea, de la primera edición, y ver si hubo algunos Ediciones. ajustes en reediciones, porque eso es poder contextualizar y entender. O sea, si yo voy a abordar un texto que fue escrito antes de la publicación de Bourdieu, seguramente va a tener, no va a tener esa mirada que después se puede complementar desde otros lados, ¿no? O sea, realmente es sumamente importante para mí las fechas de escritura de los textos. No, y aparte que te permite, o sea, si bien te genera un GPS, si se quiere, a la hora de la lectura, la necesitas de forma imprescindible en la escritura, porque la buena escritura académica necesita de ese tipo de referencias. Entonces, por eso es muy importante que todo eso, cuando uno presenta en una clase un material, esté contemplado. Si te parece, Pau, avanzo. Y acá, de nuevo, sí, de nuevo creo con el doble juego, ¿no? Estamos tratando de pensar esto cómo nos alimenta nuestra formación, pero digo, todos están trabajando en campos profesionales. ¿Qué pasa con esto en la secundaria? ¿Qué pasa esto en la formación docente? ¿En qué medida, hay un micrófono que se abrió, en qué medida... Perdón, sí, iba...
Iba a interrumpir. No, solamente esto, ¿en qué medida no solo esto lo tomamos para pensar nuestra propia formación, sino para revisar estos entrenamientos que dice Carlino no garantizan la continuidad de las trayectorias, sino que justamente las truncan porque no propician la comprensión en los niveles universitarios, ¿no? Digo, acá también pensarlo para sus roles profesionales actuales y para sus roles profesionales como licenciados en un futuro, ya podríamos decir, mediano a corto, cuando se quieran enterar. ¿Quién me quería hablar? Alguien que había abierto. Angie, tenés la palabra. Perdón, justo entró mi hijo, eso fue lo que pasó. Bueno, les cuento, no, lo que venían hablando ustedes, cómo la transposición didáctica a veces se vuelve un obstáculo, ¿no? Al quitarle tantas marcas a los textos, más que nada del nivel académico, cómo se va alejando el nivel académico en distintos, que se van bajando de nivel hasta que realmente el conocimiento académico queda desdibujado, ¿no? Es que facilitar la lectura, recortar un texto, es que andamiar al otro para que, esto que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Cómo andamio para que el otro encuentre las marcas? No es hacerle un texto más fácil meramente o recortarlo, sino enseñar a encontrar las marcas que nos permiten comprender esto. Obviamente va a ser muy distinto a nivel secundario y ni que hablar en el nivel primario. No restringir al sujeto del texto académico, sino andamiar en cada uno de los niveles las marcas necesarias para advertir cómo se lee eso, ¿no? Esto me parece que es una deuda enorme en los procesos de inclusión que todavía tenemos, ¿no? Especialmente para los niveles obligatorios. ¿Avanzamos con otra de las orientaciones concretas? Avanzamos y en esta dice, resulta importante tratar de entender la línea de pensamiento del autor, su concepción de cómo se investiga y construye conocimiento, y su perspectiva de análisis dentro de su campo de estudio, o sea, cómo se investiga y construye el conocimiento, y cómo se analiza, pero dentro de un propio campo de estudio. Por eso traje como material de análisis un libro que tiene que ver con la didáctica de la matemática. Si lo leen, después lo van a tener, acá van a encontrar definiciones propias del campo de estudio. En este libro la decisión fue comenzar por la identificación de aquellos aspectos del trabajo que podían ser transversales, en tanto nos permiten entrar en diálogo con las clases de matemática. Después dice que define lo que es hacer matemática, porque dice como trabajo intelectual del pensamiento, que quizás en otra área del conocimiento no es tan necesario definir qué es hacer historia como quizás se hace en el campo de la matemática, se me ocurre. Después dice, cabe destacar que no resulta una cuestión menor la cantidad de investigaciones relacionadas con la enseñanza de la matemática desde distintas perspectivas, espacios geográficos y en consecuencia historias didácticas. Esta variedad de estudios nos coloca en la obligación de buscar un marco de referencia que los unifique, o sea, que dice que no hay dentro del campo de la didáctica de la matemática una perspectiva de investigación y de construcción del conocimiento unificado. Entonces, el autor se ve forzado a poder encontrar algunos tipos de marcos de referencia, construir ese marco de referencia, si se quiere. Entonces dice, en la denominada didáctica fundamental de la matemática, esta se presenta como una ciencia que se interesa por la producción y comunicación de los conocimientos, en lo que esta producción y comunicación tienen de específicos de los mismos. Bueno, ese es el marco de referencia que toma dentro del campo disciplinar de estudio para poder construir el libro o escribir el libro que están presentando. Y agrega, el carácter relativamente nuevo de este área de conocimiento permite poner en evidencia que no existe aún un paradigma de investigación totalmente consolidado. Hay variedad de trabajos y después cita a autores renombrados que tienen que ver con el estudio de la didáctica de la matemática, como son Brousseau, que muchos los conocen porque ha traspolado a alguna otra disciplina, Bernoulli y Chevalier. Bien. Y ahí aparece claro como los modos en que construye e investiga el campo de conocimiento cada disciplina. Pensaba el otro texto que veíamos, creo que el de Perrenú, que hablaba de un enfoque más descriptivo. La matemática parece que en sus procesos de investigación necesita más de la definición, ¿no? Aparece más el define,
el otro el describe. Ahí es interesante cómo en los textos académicos también se deja ver muchas veces las modalidades de investigación que tiene cada campo de conocimiento, ¿no? Si es un enfoque más descriptivo, etnográfico, si enfoques más cuantitativos, más cualitativos o mixtos. Bueno, no siempre están explicitados en los textos académicos, pero a veces se explicitan también, como apareció en este texto, más en que investiga y construye el conocimiento ese campo en particular del que está hablando el texto académico. O sea, no solo nos habla de un tema en particular, de sus antecedentes, de la intención que tiene ese texto, sino que también nos repasa y nos pone en clave de entender cómo investiga esa disciplina en particular, cómo construye el conocimiento de esa disciplina en particular. Estas marcas serían las de máxima, no todos los textos tienen todas estas marcas, por eso tuvimos que buscar fragmentos de diferentes textos, digo porque no, a veces en una misma bibliografía no se encuentran todas las marcas que propone Carlino, ¿no? Digo, puede ser que la forma en que investiga no, pero sí seguramente la intención, en algunos a lo mejor no hay antecedentes propios de ese autor, pero sí antecedentes en otro tipo de recorrido investigativo conceptual, digo, este es como sería la de máxima, no siempre aparecen todas las marcas, ¿no? Bien, y avanzo a la última, que ella plantea que, y esto ustedes también lo trajeron a colación en el Padlet, que es necesario leer y releer el texto, generarse preguntas con el fin de comprender qué quiere decir el autor, y en este sentido ella plantea como preguntas orientadoras, ¿qué quiere decir el autor al desplegar un determinado concepto? Estoy de acuerdo con su planteo, esto que yo planteaba anteriormente, que ir decodificando estas marcas nos permite o adscribir a la teoría que el autor propone, o a refutarla, o decir, bueno, criticarla. Conozco otro autor que aborde ese mismo concepto, acá lo encontramos mirando la bibliografía, a ver de quién se nutre el autor. ¿Existe relación entre los autores que conozco en la forma que aborden el concepto? ¿Puedo sugerir ejemplos en torno al concepto de estudio? ¿Cómo se relaciona el concepto con respecto al programa de estudio de la materia? Fíjense que muchas de estas cuestiones salieron en la construcción del Padlet, de cómo ustedes iban pensando la lectura académica. Y la segunda parte, buenísimo, que va totalmente relacionada con la primera, es la escritura. Creo que, bueno, acá Pau va a hacer un aporte más nutrido de cómo, y va a elegir un texto. Sabemos que hay muchos, pero bueno, en esta primera propuesta elegimos el texto descriptivo. No, explicativo. Explicativo, perdón, me quedé con Perrenó. Con Perrenó. Esta diapositiva que tienen acá y que habla mucho del proceso de la escritura, aparece en el cuadernillo, en el CPU, para quienes lo vieron, en la página 32, digo, para que después lo busquen, no sé con el escaneo si se ve tan bien. Sí, y es interesante porque me parece que el proceso lineal es el que ustedes más describen, la idea de que hay borradores que permiten revisar para poder producir un texto final, pero hay otro proceso que está ahí simbolizado en ese esquema, que es un proceso más complejo, que no solo es un proceso unidireccional, el del borrador, sino que cuando tenemos un borrador, ese borrador permite revisar la estructura, incorporar ideas, replanificar esa estructura, y entonces habla como de sucesivos procesos de aproximaciones, ¿no? Decíamos hasta un texto final, yo haría alguna flecha más, diría que el texto nunca es final, y el texto podría volver a pasar por ese proceso de borrador, de revisión de las ideas, de incorporación de nuevas ideas, y el texto final sería un cuadradito al que nunca abordaríamos, ¿no? O sea, hacemos una entrega porque llega el día de la entrega, porque hay que hacerlo, porque hay que cumplir con determinados requerimientos, pero podríamos pensar que el texto final nunca concluye porque justamente de eso se trata la producción textual, ¿no? Es para pensar un proceso más lineal, al que estamos más acostumbrados, a hacer algún tipo de borrador, y este proceso recursivo, que es el segundo gráfico, donde plantea el borrador como esa instancia para volver a incluir ideas, para revisar la estructura, para de ahí lograr un nuevo borrador, hasta que hoy se entrega, hoy llegó a este punto, mi escritura no es acabada, pero es
la que voy a presentar. Y tomar la devolución de los docentes o de los colegas, a eso que fue texto final, pero que puede convertirse de nuevo en texto borrador, si yo tomo esos aportes, ¿no? Muchas veces los docentes les piden procesos de para no hablar de recuperatorio, nosotros nos gusta más hablar de reescritura, y ustedes hacen eso, ¿no? Toman esas devoluciones de los docentes para entrar en diálogo con esa escritura que pareció una entrega final, pero que todavía está en proceso de pulirse, de amasarse, de repensarse. Esto en relación a los modos de escribir, tomando lo del cuadernillo. Si pasamos a la siguiente. Esta, ¿no, No sé Pau? por si podés pasar a la otra, porque Ah. sí, ahí está, esta. Jorles decía que la idea hoy era trabajar un poco lo que es la secuencia, es lo que dice el cuadernillo, y también lo trabaja Carlino, es que lo que tenemos son diferentes... No, vamos a la anterior. Ahora, ahí. Diferentes secuencias. Vamos a la anterior. Discúlpame, No, Pau, la con anterior, respecto a esa. lo que decías Ahí está, recién. diferentes... Sí, sí. Con respecto a lo que decías recién, ¿no? Con el tema de que nuestros trabajos finales de cada una de las materias constituyen un borrador, muchas veces acostumbrados a decir, bueno, no, ya está, cumplí, acredité, uno a veces no va y no retoma los aportes, porque más allá de que pueda estar aprobado, siempre hay alguna interlocución que los profes nos van dejando, y es sumamente valioso, no por el cumplir, para acreditar, sino para enriquecerse personalmente, volver sobre esos aportes y volver a generarse las propias preguntas, ¿no? Pau. Totalmente, sí. ¿Quién Patricia habla? Yo, Jorgelina. Sí. Patricia nos está expoliando la propuesta de final de taller. Dale, Jorge. ¿Se escuchó? Bueno, sí, se escuchó. Sí, se escuchó, pues. Perdón. No importa, Patri, pero está sumamente interesante porque escribir textos académicos, si bien estamos en el marco de una institución y todos los contratos pedagógicos que supone, porque acá también está la aprobación de por medio, ¿no? Habíamos hablado que obtener credenciales nos permite, credenciales llamamos a los títulos, ¿no? Nos permite movernos en el campo académico. Ustedes están persiguiendo, por así decirlo, una credencial que es la de licenciada en educación, y es totalmente lícito, porque esa credencial nos habilita a otros trabajos, investigaciones, a otros recorridos laborales. Entonces, esto que Bourdieu llama, ¿no? Nos permite movernos dentro de ese... Si tratamos de pensar en el proceso formativo, más allá de que todos queremos avanzar, aprobar las materias y demás, es un poco lo que dice Patri. Apruebo, pero tomo docente más allá de la calificación como algo que... Se cortó. Sabemos que la cursada es muy apretada, pero en algún momento... volver a mirar eso, podría mejorar. Pasa mucho cuando uno ve trabajos más viejos, ¿no? Les habrá pasado que uno dice, ¿cómo pudo? Bueno, lo pude escribir porque lo escribí en un momento, pensando determinadas cosas. Les decía en esto de las secuencias textuales que tiene que ver con los modos en que organizamos la información. Quizás para los que sean del área de las prácticas del lenguaje ya deben conocer estos tipos y hay diferencias en los modos en que organizamos la información, si pasamos de por ejemplo, una secuencia narrativa, que lo que hace es describir, contar una crónica de hechos, a una descriptiva, justamente, que lo que hace es dar cuenta de características, a la explicativa, y hoy nos vamos a detener en esta porque es una de las que, campo de la academia, que es poder, con esa secuencia, dar cuenta de cómo entendemos un fenómeno o una situación. La otra secuencia que se usa mucho en el campo académico es la argumentativa, que es en la que intentamos convencer al destinatario de una hipótesis que tenemos. Para la argumentativa vamos a hacer un encuentro específicamente, porque es la secuencia quizás más difícil. Hoy vamos a trabajar con la explicativa, que ustedes la usan muchísimo en los trabajos que les piden en las materias. Después está la instruccional, que es la que se usa para obviamente dar pasos para conseguir un tipo de acción, y la dialogal, que es la que tiene que ver con un intercambio entre dos o más participantes, y bueno, se usa la estructura del diálogo, obviamente. Esto como para repasar las estructuras de las secuencias textuales, pensando que la explicativa y la argumentativa estamos en el campo de la producción de textos académicos. Nos vamos a situar un poquito en la explicativa para repasar algunas cuestiones.
Algo que ya dijimos, cuando hacemos un texto explicativo, que como decía anteriormente, es para dar cuenta de un fenómeno, una situación, un hecho, un concepto, nosotros queremos que el otro lo comprenda. Por lo tanto, no tenemos que suponer un saber del destinatario, o sea, tenemos que pensar que el destinatario no sabe. Es medio raro porque uno dice, pero esto lo va a recibir un profesor que sabe de eso, que me dio la materia. Bueno, no importa, nosotros tenemos que pensar que el destinatario en un texto explicativo no sabe de eso. Por lo tanto, no tenemos que dejar nada por supuesto. En esto decíamos que interesante dárselo a alguien que no sabe realmente, dárselo a un compañero digo, que habite la casa, a un amigo que no sea del campo profesional, porque ese seguro no sabe nada de ese campo, y a ver si nuestro texto es lo suficientemente claro en su explicación, en su secuencia explicativa, para que el otro que no sabe entienda. Porque muchas veces los profes, y les habrá pasado a ustedes cuando corrigen trabajos, decimos, lo que quiso decir acá es tal cosa. Bueno, estas licencias, a veces de los niveles obligatorios, no suceden en la universidad. El trabajo vuelve y nos dice, bueno, sea más explícito, este concepto no lo explicó, no lo abrió, dado que yo como soy profesor de la materia lo sé. Bueno, esto que a veces en los niveles obligatorios hacemos ese trabajo de decir, lo que quiso decir el pibe, la piba es esto, bueno, en el nivel universitario se pretende que nosotros hagamos un texto que se valga por sí mismo, que no necesite de esas traducciones del que lee. ¿Dónde se plasman los textos explicativos? Bueno, en los artículos académicos, libros científicos, materiales de divulgación. Y es una enunciación impersonal, o sea, el autor pretende borrarse, pretende, si bien a veces en los trabajos hay alguna parte de la consigna que dice que ustedes tomen posición, que ejecuten algún tipo de opinión o de posicionamiento, en general el texto explicativo intenta un principio de objetividad, ¿no? Por eso uno trabaja con textos y organiza esos textos de algún modo personal y singular. En ese sentido es la idea de que el autor pretende borrarse, no es un texto de opinión, sino que es un texto explicativo que en algún punto, alguna consigna puede pedir algún tipo de posicionamiento, pero en sí lo que está pidiendo es que nosotros demos cuenta con el marco teórico de la materia de algún fenómeno o de alguna situación. Este texto tiene una estructura, y varios lo señalaron, que es la idea de que hay un inicio, esto aparecía recién en la estructura que tiene un texto cuando lo escribimos, que necesitamos siempre pensar en un planteo inicial, ¿no? Es donde presentamos el problema o la cuestión que vamos a analizar en un marco referencial o contexto y en un marco de análisis. A veces nos adentramos directamente en explicar, en lo que sería el desarrollo, y no hacemos como ese párrafo, a veces es un párrafo nada más, que recorte y que diga qué pretende ese trabajo comunicar. Esto aparecía también con Jorgelina cuando mostraba los fragmentos, cómo los autores explicitan en algún párrafo. Bueno, en un libro lo pueden hacer en todo un prólogo, nosotros en un trabajo de un par de páginas lo podemos hacer en un párrafo, al otro en el planteo inicial que queremos hacer. Luego viene el momento central, ese momento de donde desarrollamos el texto a través de diferentes secuencias expositivas, explicativas, y se da cuenta de la idea central. Alguien decía, como las dificultades cuando escribe, o alguienes decían, es no perderse de la idea que quiero transmitir. Eso es como muy importante. Vieron que uno después lo lee y dice, ay, qué vaga, en el sentido que me fui para un lado, me fui para el otro. Si nosotros podemos escribir un buen párrafo del planteo de nuestro texto, es que no tenemos que perder en el momento del desarrollo. De decir, ¿me estoy yendo por las ramas o estoy atendiendo el planteo inicial? Es muy común cuando uno desarrolla irse por las ramas. Bueno, por eso es importante escribir ese párrafo que sea el norte, para que siempre la explicación y el desarrollo no abandone la cuestión central que yo quiero transmitir. Y por último, hay un momento en que hago el balance, una cuestión del desarrollo y la pondero. A veces la conclusión no es algo nuevo, sino que tomo del desarrollo eso que considero más destacado y lo organizo en un párrafo final. Muchas veces la conclusión no es algo que no se dijo ya en el desarrollo, sino que lo que hago es, en un pequeño párrafo, sintetizar lo más notorio, lo más relevante, de lo que ya desarrollé de manera más amplia en lo que llamamos la explicación o el desarrollo.
Este es un buen para tener como si fuera un esqueleto al momento de escribir un texto académico de estructura explicativa, ¿no? No perder de vista el párrafo inicial, no perder de vista lo que requiere el momento de la explicación o desarrollo, y entender qué consideramos por conclusiones. Más, las conclusiones no serían buenas si son algo totalmente nuevo y ajeno, porque no se desprenderían del desarrollo esas conclusiones. Uno dice, ¿cómo concluye esto? ¿De dónde sacó esto que concluye? Bueno, las conclusiones se tienen que desprender del desarrollo, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado cuando esas conclusiones, digo, ¿de qué se están tomando esas conclusiones del desarrollo para decir lo que dicen? ¿Esto que estoy concluyendo viene de esto que se está diciendo o aparecen como algo descontextualizado? Me parece que este es un buen esquema y estas advertencias al momento de organizar la estructura explicativa. Acá Patri decía, sería muy bueno que en algún trabajo tuviéramos que prologar el trabajo de un compañero. Bueno, vamos a hacer aportes a los profesores que siempre están pensando en consignas novedosas. Me parece que podría ser algo súper interesante. Las tesis finales, estaría bueno, las tesis de SIC, que se las prologuen otro equipo. Mira, estoy pensando en voz alta, Jorge, que las pudiera prologar. Pensé, o sea, estamos conectadas, Pau, después de una semana de hablar más con vos que con mis hijos, pensé lo mismo. Vamos a sugerirlo esto, me parece que puede ser muy interesante que las tesis se las prologue otro equipo. Vamos a indagar en esto, que puede ser un muy buen ejercicio, esto que aporta Patri. Vamos con la siguiente, porque en la parte de la explicación, que es la parte más, como la más carnosa del escrito, la autora habla de estrategias explicativas, ¿no? Hay estrategias que en ese momento del desarrollo uno puede echar mano, ¿no? Por un lado, en el momento que uno está explicando, en el nudo, digamos, en el desarrollo del texto explicativo, hay definiciones, ¿no? Cuando recién trajo ejemplos Jorgelina de textos académicos para leer, aparecían definiciones de conceptos. Bueno, cuando yo voy desarrollando ese texto, si aparecen conceptos, los tengo que desarrollar. Esto que decía la profe de Estado, que decía, no den por supuesto que si dicen la sociedad entendida como conflicto, el otro sabe. Bueno, está bien, me estoy dando cuenta de que entiendo una sociedad en clave de la teoría marxista, pero debo explicar mínimamente qué quiere decir una sociedad en términos de conflicto. Entonces, hay momentos que tengo que definir conceptos a lo largo de esa estructura o ese nudo de ese texto. Está bueno incluir las ejemplificaciones, ¿no? Estoy hablando y de pronto encuentro un caso, un ejemplo, que permite que ese punto teórico se concretice en algún fenómeno. Entonces, está bueno que a lo largo de un texto académico aparezca alguna referencia concreta, algún ejemplo o algún caso que dé cuenta de eso que estoy tratando y de definir. Por otro lado aparece la idea de la reformulación, o sea, yo vengo escribiendo y hay algunas muletillas como, es decir, en otras palabras, o sea, ustedes acuérdense que la intención del texto explicativo es que el destinatario entienda, comprenda algo que creemos no sabe o no comprende. Entonces es muy interesante usar estas muletillas para, yo vengo desarrollando una idea y la traduzco otra vez más sencillo, ¿no? Viendo una frase media encriptada, con muchas marcas bien teóricas, conceptuales, y de pronto digo, es decir, en otras palabras, o sea, vieron que uno encuentra esas marcas y dice, acá me lo dice más fácil el que está escribiendo. Bueno, esas marcas son las que nos hablan de reformulaciones. Es una idea interesante, pone acá, es muy interesante la idea de estas muletillas para encontrarlas en los textos cuando leemos, pero también cuando los escribimos. Como una idea que estamos escribiendo y que es un poco encriptada, al renglón siguiente la traducimos en algunas palabras más aprehensibles para el lector. Aparecen enunciados generales, hay momentos donde al revés, en vez de ejemplificar, necesitamos generalizar o escribir algún carácter de principio o de ley. Todas estas estrategias no quiere decir que estén todas en todos los textos académicos. Lo que nos dice es, en el momento del desarrollo está bueno echar mano a algunas de estas. Puede aparecer la comparación, lo que yo esté trabajando necesite poder establecer algún tipo de, para establecer diferencias o semejanzas
con algún otro concepto, alguna otra referencia. Y por último, obviamente, lo que tiene que ver con el uso de fuentes. Respaldar esa explicación, y acá hay todo un tema que ustedes plantearon, y estuvimos buscando materiales con Jorgelina en relación a las normas APA. A veces es a través de citas textuales, y obviamente hay que aprender a hacerlas, porque la academia tiene sus reglas en relación con esto. Y a veces es parafraseando al autor, ¿no? Uno dice, bueno, como dice fulano, y uno lo que hace ahí es, en palabras, obviamente, citando al autor, sin necesidad de encomillado, porque ahí lo estoy justamente parafraseando, nombro alguna idea con mis palabras de algún autor. Es siempre importante que en un texto quede distinguido lo propio de lo ajeno, ¿no? Cuando decimos lo propio de lo ajeno, quiere decir o encomillo o una cita de autor, o parafraseo, explicitando a qué autor o a qué referencia conceptual estoy haciendo alusión. Este es el gran peligro, y a veces creo que no es con intención el tema. Yo no creo que el plagio es intencional, porque pareciera que está todo escrito, ¿no? Uno lo que hace es referenciar a otros textos. A veces lo que no conocemos es las maneras de que en el texto quede claro que no lo estoy diciendo yo, que estoy tomando las ideas de todos estos que leí y las estoy organizando de manera singular, personal, porque la escritura es singular y personal. Bueno, quede claro, debemos conocer cómo hacer citas, y si no es hacer citas, cómo dejar marcas en el texto que, por ejemplo, apelen al parafraseo, ¿no? Decir, bueno, como dice fulano, retomando la idea de tal texto, haciendo explícito tal concepto, y ahí voy dejando marcas que dan cuenta al lector que no son palabras propias, pero sí son la apropiación, valga la redundancia, propia de esas palabras. O sea, dejo mi marca en tanto es el modo en que yo lo puedo decir, pero claramente digo que, por ejemplo, el concepto de clase social no es mío, porque a veces nos encontramos diciendo cosas que parece que fueran creaciones nuestras, y el docente que lo lee dice, no, pero esto ya lo dijo Perrenú, lo dijo Marx. Bueno, eso tiene que quedar claro, que no es propio, que lo estoy tomando para ponerlo en una estructura explicativa propia, pero que no es propio eso que yo estoy transmitiendo ahí. No sé si alguien al final decía... No, estaba mirando el chat, pero no había preguntas. Ya se terminó. ¿Sabes qué me gustaría, Pau, si te parece? Ay, no sé si corrí No, porque estamos con tiempo. Y sí, no sé si corrí mucho con lo que expliqué. Bueno. No, pero nos queda tiempo, primero para preguntas, y segundo para mostrarles el Drive, si te parece. Lo que hay en el Drive. Vamos mostrando, sí, el Drive, me parece bien. A ver, sí, porque en relación a citas de autor había muchas preguntas de qué normas APA hay que usar y demás. Nosotras tenemos una cita APA, hay muchas versiones, los docentes, la verdad que en el proceso de escritura de los trabajos finales de las materias no expliciten, no entra en un plano tan finito qué versión de las normas APA, sí que hay que usarlas. Y encontramos algunos documentos que sintetizan las normas y otros de los postítulos en su momento de nuestra escuela, donde más que sintetizar las normas eran documentos orientadores de cómo parafrasar, tienen que ver no tanto con los textos, sino que cuando es un libro entero, cuando es un capítulo de un libro, cuando es una página de internet, cómo se cita, cuando es una revista, o sea, hay tantas cosas. Bueno, recabamos un montón de material con Jorgelina para ponerles en esta carpeta, y obviamente, más allá de leerlos, pueden consultar. Perdón que estoy con la cámara apagada, pero tengo miedo que se me corte, porque tengo mal internet hoy. Ahí la voy a poner a ver qué pasa. Ustedes pueden, obviamente, consultar con los docentes, decir, bueno, tengo este material disponible del taller de escritura académica. Hay docentes que a lo mejor van a explicitar qué normas APA quieren que usen. Nosotros pusimos una variedad de materiales a disposición, que obviamente nos pueden consultar a la hora de usarlo, o al propio docente de cuál es el más conveniente.
Además de eso, bueno, este PowerPoint tiene bibliografía de Carlino, que también vamos a poner en ese drive. Tiene el texto de Paulo Freire. No sé si querés, Jorge, compartir la carpeta para que se vea cómo está armada. Voy ahí, primero déjame que copie el link en el chat. Mientras vos estabas hablando, yo lo abrí. Ese es el link para que lo puedan copiar. No, y y queríamos decir, sí, ahí está el link. Alguien dice que puede pasarla. ¡Ay, sos bibliotecario! ¡Qué maravilla, Walter! Vieron que siempre hay gente que sabe mucho más que uno de esto. Sí, buenísimo. ¿Las podés subir directamente, Walter? ¿Las podés subir directamente al Drive? Porque es colaborativo. O sea, quien tenga material sobre todo lo que tenga que ver con escritura académica, lectura, bienvenido. Y persona más pertinente que un... Esto es lo bueno de ser una comunidad. Y obviamente dejamos la estructura argumentativa porque tiene otras complejidades y también tenemos ganas que los profes de alguna de las materias se sumen. Empezamos con Jorgelina, pero el espíritu es que en una segunda edición podamos contar con el profe, la profe de la materia que están cursando, ¿no? Porque también nos va a producir otra interlocución de esto que vamos pensando. Y dejamos la estructura argumentativa porque tiene otra complejidad, y porque también vemos que en general los textos que se proponen en los trabajos tienen que ver más con la estructura explicativa, y aparte vamos a empezar por una que es un poquito más sencilla. No veo el link, ¿puede ser que no se haya compartido? A ver, yo lo compartí, pero presento muestro, se ve dale. ahí. Y dale, pues si lo podés lo pegás. Acá, este es el Drive, está compartido bien. es libre. Fíjense que bueno, que está lo que tomamos de Carlino, es una síntesis, hay mucho más, se lo vamos a ir subiendo. Esto es una cita Zapa, pero es del 2015. Este es el video que vimos, es interesante, es un video cortito, si lo quieren terminar, dura 5 minutos. El PDF de Freire que estaba en el Padlet. Y acá trajimos algunas cosas con Pau de los postitos de nuestra escuela. Normas APA, estas dos cuestiones son, todo lo que es de normas APA son cosas que se han ofrecido en su momento en los postítulos de nuestra escuela. Hay una tabla de marcadores que es interesante. Ahí te iba a decir que la abrieras. Miren qué interesante este material. Ahí voy. Para que la abro con, no sé, no me va a dejar abrirla de otra manera. Se ve bien. Bien. Se ve bien. Estos, o sea, son muletillas también que nos sirven como para ir pensando de qué marcadores podemos, o conectores podemos utilizar cuando vamos, y que también nos sirve la lectura, poder registrar cuáles son los marcadores y cuáles son los conectores al momento de leer un texto académico. No sé, Pau. Porque pensaba, a veces, y esto lo deben experimentar con la escritura de sus estudiantes también, si uno no conoce realmente cuáles son los marcadores y para qué tipo de oración y de idea que uno quiere transmitir, usarlos, me pasa muchísimo con el pero, que uno lo usa para oponer una idea, y uno encuentra que los estudiantes ponen pero después no ponen una idea, era una idea aditiva, entonces no era pero, era además. Parece una pavada, algunos seguramente los conocen y los manejan muy bien, pero esta tabla que encontró, y que me decía Jorgelina cuando la encontré fue un hallazgo, están bien diferenciados para qué tipo de uso, de tipo de idea que se quiere transmitir, hay que usar cada uno de los marcadores. Creo que les puede servir un montón. Alguien preguntaba, o sea, quédense tranquilos con el link del Drive, porque, claro, acá son de los del postítulo de políticas socioeducativas, tal cual lo que está diciendo Alejandra, el material que sacamos. Y de matemática también, del postítulo de matemática también. Vamos a armar en nuestra
nuestro aula de acompañamiento de Rodríguez y de Cañuelas respectivamente, vamos a poner todo, vamos a estos encuentros, vamos a poner el link al Drive, digamos, no, ahora descansen porque hay que tener fin de semana. El lunes nosotras retomamos la tarea y sistematizamos todo esto en nuestro aula de acompañamiento, dentro de algún espacio que le pondremos taller, dentro de encuentros, taller de lectura y escritura académica, ¿sí? No lo agota, obviamente ya estamos llegando a las 2 horas, no agota todo lo que hay para aprender de esto. Nos parecía importante no hacer de esto un tecnicismo, por eso hicimos toda la primera parte de mostrarles desde dónde con Jorgelina pensamos la alfabetización, porque nos parecía que la formación de un licenciado o una licenciada esto era un plus. Y meterlos en Carlino, que es un viaje de ida, porque la verdad que es impresionante cómo vincula la política, la escritura como una práctica política. Y por otro lado, darles algunos, quizás para no sé si para todos fue tan o cual relevante, pero darles algunos elementos de cómo leer y cómo escribir una secuencia explicativa. En YouTube tienen un montón de videos de Carlino. Sí. Paula Carlino, hay muchísimo material, es súper clara para cuando habla. La verdad que es muy gratificante escucharla, porque aparte tiene un posicionamiento político con respecto al derecho a la educación que compartimos. Por eso la traemos a... Es muy interesante, hay uno de los videos que se llama, bueno, que fue, de ahí empezamos a trabajarlo con Paola, que se llama Charlas con mis marcos teóricos, de Carolina Clerici, y ella cuenta un poco en ese espacio su historia no solamente su historia de vida, sino toda su trayectoria académica, y es muy interesante escuchar cómo fue produciendo el conocimiento desde su primer... cómo ella va construyendo sus preguntas de investigación también. Así que bueno, sí, cuando tengan tiempo, seguramente en el verano, ahora todavía no creo que sea ese el escenario, pero bueno, está bueno. Patricia pidió la palabra, Pau. Sí, Antes vamos de con Patricia y cerramos. Sí, justamente pensando en el cierre, hoy 19 de octubre de 1921 nacía Freire, hoy es el natalicio de él, de septiembre, así que nada, me parecía re bueno poder recordarlo, debería ser hoy el Día del Profesor para mí, en homenaje a él, y que estemos hablando justamente en este taller y donde ustedes encabezaron con una frase del mismo, ¿no? En el día de su natalicio. Bueno, gracias, Pati. Y donde lo único que lo desveló a Freire es la alfabetización, ¿no? Y siempre entendiéndola en clave política. Así que buenísimo que lo trajiste, Pati, y bueno, estas casualidades que a veces no son tan casualidades, nos estemos encontrando para pensar la alfabetización en el marco de este acontecimiento, ¿no? De alguien que lo desveló la alfabetización, y no como una mera técnica, ¿no? Sino como tenía que ver con la conciencia de clase. Así que nada, buenísimo, y gracias, Patricia, por recordarlo. Hubo mucho esta semana por las redes sociales en relación a la vida de Freire. A nosotras nos pareció el texto más importante para compartirles de todo esto, para abrir, ponemos el texto del acto de leer, de la importancia del acto de leer. No, alguien preguntaba sobre cómo íbamos a hacer con esta, no tiene una secuencia programada, digamos, arrancó hoy, ahora se vienen un par de semanas de materia nueva, de poner la cabeza en la materia que arranca en cada sede, que está arrancando, digamos, que arrancó el jueves. Tienen el encuentro de esa materia en breve, después tenemos el encuentro de cine, recuerden, el 3 de octubre, volvemos a tener encuentro de cine, o sea que vamos a encontrar el otro agujerito que podamos con Jorgelina para no agobiar en algún lapso entre que termina una materia y empieza otra, que a lo mejor esto sea dentro de más de un mes, armaremos el segundo encuentro de escritura y lectura académica. La idea es esto, que vengan, como hoy que hubo muchísima gente, y no agobiarlos, o sea, sumar pero no agobiar. Así que, bueno, cuando relaje un poco el cronograma de todos los sábados que vienen, ahora que viene una seguidilla de sábados, haremos una oferta de un segundo encuentro. ¿Les parece? También en su momento pensábamos con Pau, cuando le pusimos un nombre al encuentro, porque en realidad teníamos que encontrar un nombre como taller,
de escritura académica entendíamos que era esto es lo mejor que podíamos llegar a ofrecer en el marco de la poca posibilidad de encontrarnos, por supuesto, en forma presencial. Así que bueno, espero que haya servido la propuesta y que haya estado acorde más o menos a lo que ustedes estaban esperando. Es muy difícil hacer un taller por Zoom, e intentamos que fuese lo menos expositivo posible, que ustedes pudiesen también participar, anticipar, y bueno, espero que les haya resultado atractivo. Una sola cosa, y que medio que el spoileo de Patricia, se nos ocurría, y era imposible hacerlo en el formato Zoom, lo hubiéramos hecho si estábamos en las sedes los sábados seguramente, es que hagan esto de, si tienen un rato y ganas, con ese esquema de la secuencia explicativa, y todas las estrategias que tiene la secuencia explicativa que están en este PowerPoint, que agarren algún trabajo de alguna materia que ya hicieron, y se fijen si ustedes usaron esas estrategias. Y si no las usaron o usaron muy pocas, que se animen a usar ese texto que a lo mejor les permitió aprobar una materia como borrador y decir, ¿qué ejemplo? ¿Dónde hubiera podido poner un ejemplo? No puse una comparación, ¿dónde se la podría haber puesto? Me faltaron referencias bibliográficas, ¿qué otras podría haber sumado? ¿Alguna producción de las materias que ya pasaron? Y usen estas marcas que tomamos de Carlino sobre la secuencia. Fíjense en qué medida las usaron o no. Y si alguna no la usaron, intenten probar usarla. Puede ser un buen inicio para nuestro próximo taller, que el que se anime, nos comparta pantalla y nos cuente cómo mejoró su texto tomando la estructura de la secuencia explicativa. Eso nos parecía que es muy difícil acá, porque aparte se tienen que tomar un rato, sentarse con el escrito y demás, pero si alguien lo llega a hacer en este tiempo que nos va a dar entre un encuentro y otro, nos va a venir bien mostrar un modo concreto de haber enriquecido con esta propuesta alguna de las producciones que ustedes ya entregaron y ya aprobaron. ¿Les parece? Bien. Bueno. ¿Sí? Bueno, si no veamos, no sé si todos van a poder hacerlas, si todos tienen ganas, pero bueno, era una propuesta. Bueno, les agradecemos haber estado acá cuando estaba el sol afuera. Eso nos da cuenta de las ganas de aprender y de compartir y de encontrarnos que necesitamos tanto en este tiempo. Cada sede sigue con cada una de nosotras y igual estamos juntas de nuevo las sedes en el encuentro de cine, ¿no? Y agradecerles estar. Bueno. ¿Jor? Yo también, muchas gracias. Realmente para mí fue un desafío. Agradezco, Pau, el apoyo con el cual fuimos construyendo esto, pensándolas juntas, porque la verdad es que fue un trabajo colaborativo y colectivo. Y la verdad que sí, bueno, y agradezco también porque uno desde este lugar también sigue aprendiendo permanentemente. Así que bueno, nada, eso. A General Rodríguez los veo el próximo sábado a la tarde. A Cañuelas también, nos vemos el sábado próximo a la mañana, después mandamos aviso de análisis, y Rodríguez con conducción. Conducción de instituciones educativas. Sí, conducción. Estamos con Viviana. Conducción. Creo que... acá ya la pasamos en Cañuelas, conducción. Y General Rodríguez ya pasó análisis. Se nos queda... Pero no vale soplar, no vale soplar. Ahora que son sedes amigas, no vale soplar. Están con las materias cruzadas. Uno ya hizo en la algún del otro. momento vemos intercambio. Bueno, les mandamos un abrazo, nos vemos. Nos vemos intercambio Nos vemos el sábado que viene cada sede en su lugar. Nos vemos el sábado que viene en cada una de las sedes. Y el 3 de octubre nos vemos en el encuentro de cine. Que estén bien, cuídense, como les decimos siempre, ustedes, sus familias, con quienes están pasando este tiempo tan difícil. Y bueno, acá estamos en el aula de acompañamiento para lo que necesiten. Les mandamos un abrazo. Chau, chau.